César Guanche, que es tremenda personalidad dentro de la actualidad cubana y en su propia palabra nos va a decir más o menos qué es a lo cual se está dedicando por el momento. Mucho gusto, encantado. Yo he trabajado en Cuba en temas editoriales por mucho tiempo, en editoriales, haciendo libros, cosa que me encanta. Me encanta leer, escribir y preparar libros, que también es una parte obviamente de la editorial y estuve por 10 años en eso. Y después de eso estuve trabajando en el Festival de Cine de La Habana, Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano. Fue una muy buena experiencia, un gran festival, un gran espacio de encuentro a la cultura latinoamericana y me sentí muy a gusto haciéndolo. He trabajado en temas de investigación sobre política, historia y cultura cubana del siglo XX, básicamente lo que he hecho. Okay. Como no tenemos mucho tiempo, entonces rapidito, recientemente usted estuvo en el encuentro o el debate que se realizó en La Habana por la arquidiócesis y el espacio laical y se habló, según lo que podemos leer en internet, sobre la necesidad de reformar la Constitución. Exactamente, ¿qué es lo que usted cree que se debe reformar? La reforma es obligatoria por algunos cambios que se están haciendo. La Constitución cubana actual vigente, reformada en el 92 y después en el 2002, establece que tiene una cláusula de reforma que establece varios indicadores de cuándo debe ser reformada. Y cuándo debe ser reformada además llevando a plebiscito popular los cambios que se hayan introducido en esa reforma. Si se cambia la estructura del Estado cubano y se trata y se cambia la estructura de derechos y garantías de la ciudadanía, uno de esos dos cambios obligaría a una reforma constitucional que debe ser sometida a plebiscito popular. A mí me parece que esos dos campos deben ser reformados en Cuba, ya está siendo reformado. Lo que se llama experimento en el Temísima Yahvé, que es una nueva forma de organización del Estado y gobierno en Cuba que separa el gobierno del Estado. Eso no está previsto en la Constitución, debería, para estar previsto, ser objeto de una reforma. Eso me parece que es un cambio positivo, separar funciones, unas estatales representativas y otras gubernamentales administrativas, por un lado, y por otro me parece que es muy importante ampliar, profundizar, multiplicar el catálogo de derechos y las garantías de la ciudadanía en Cuba. A la altura de 76, ese catálogo, visto con los pactos internacionales de derechos humanos, no era desactualizado. A la altura de 2002, desde 2014 que estamos, ya es mucho más actualizado y tiene muchas carencias en el campo de las garantías, por ejemplo. No existe un control de constitucionalidad en Cuba, no existe un proceso de protección de derechos en materia constitucional, te estoy diciendo. Hay muchas garantías que están establecidas por ley que no funcionan en la práctica jurídica de Cuba. Me parece que es un campo importante de desarrollar. Y eso también debería llevar algún tipo de ser plasmado en la reforma que venga, ¿no? También los cambios económicos deberían llevar una nueva remodelación en el texto constitucional. Son muchos lo que se está haciendo. La propia posibilidad de contratar trabajo asalariado por parte de privados en Cuba es una nueva posibilidad que no estaba concebida en el 92. Eso solo ya también debería tener una atención en el nuevo texto constitucional. Una pregunta que se hace en Cuba y que me parece que es importante es si es una reforma lo que se está pensando o si es necesaria una nueva constitución. A mí me parece que por la magnitud de los cambios que se están haciendo, la magnitud de los cambios que se deben hacer y la magnitud de transformaciones que están en la base de este proceso, debería ser una nueva constitución. Wow. Lo que salga de eso. ¿Cree entonces que se debe llevar a voto la elección Me parece del no presidente? solo del presidente. Sí. Sí, pero primero... Voto directo. Sí, pero primero con la estructura institucional actual es impensable. Yeah. Vamos a pensar si es Sí, positivo o no. Es una discusión que también está en Cuba y fuera de Cuba. Las ventajas y las desventajas son múltiples. El sistema parlamentario tiene varias ventajas. A diferencia del presidencialismo, una elección de voto directo significaría un cambio constitucional en Cuba hacia un presidencialismo que no está muy en el horizonte. A mí me gustan más los regímenes parlamentarios. He apoyado alguna opinión alguna vez, el voto directo, pero verdaderamente para mí no es tan importante el voto, quién vota por quién, sino como la función representativa de ese presidente, quién lo controla, cómo se debe un parlamento, cómo funciona el parlamento. Me parecen preguntas más sustantivas que directamente cómo se elige o no el presidente. No es que no sea importante es, pero me parece que hay un campo de problemas que se quedan fuera de la visión cuando enfocan nada más en la elección del presidente que habría que considerar. Uno de ellos sería una reformulación completa de la manera en que funciona el Parlamento cubano, que sea verdaderamente un parlamento. Y bueno, verdaderamente me parece que funciona muy poco, primero con sucesiones, funciona y debería funcionar siendo mucho más representativo de la pluralidad política que existe en Cuba hoy y dándole voz a muchos de los actores políticos que existen hoy cuya voz y cuya conversación no aparece reflejada en el Parlamento. En Cuba actualmente hay una gran diferencia entre algunos ricos y algunos pobres, sí, pero esas personas se han tratado casi por iguales. Ahora, ya que no son iguales,
el pobre necesita obviamente un poquito más de atención social y todo eso. Necesita que la luz, por ejemplo, la electricidad siga siendo subsidiada, Claro. la tarjeta y todo eso. ¿Sabes si se está hablando, hay algún debate sobre la posibilidad de ya tratar, diferenciar a los ricos y de los pobres dentro de la Bueno, sociedad diferenciados cubana? están, o si siempre se generan desigualdades, siempre se expresan también las desigualdades. Existen y no son nuevas. El nivel de pobreza en Cuba también ha subido de los 90 para acá. La investigación social que se hace en Cuba ha publicado muchas investigaciones sobre eso. Se conoce los datos, se conoce los problemas de estratificación social que existen. No es una cosa desconocida para la mayor parte de los cubanos. Primero la vemos y segundo se tiene estudiada. A mí lo que me parece que sí está mal es tratar a todos los desiguales como iguales. Hay que tener políticas fuertes de protección social a los que no estén incluidos positivamente, exitosamente en la reforma. Ya. A mí me parece que es imprescindible entonces tener una concepción del crecimiento que es muy necesario y muy imprescindible para un país, el crecimiento económico estoy diciendo, pero siempre orientado por una visión social del desarrollo y siempre orientado por una visión de inclusión social de ese crecimiento. Me parece que el programa de crecer, crecer y crecer es un programa que algunos defienden, que yo podría defender porque entiendo su importancia, pero siempre que esté en paralelo, necesariamente acompañado de un proyecto muy fuerte de justicia social con sucesivas implementaciones, no como un discurso, sino como una suerte de políticas sucesivas que se encaminan, que se encadenan entre sí, se multiplican entre sí. Me parece que sí, que se reproduce desigualdad, que se reproduce diferencia. Hay que distinguir el problema de la desigualdad, el problema de la igualdad, el problema de la diversidad y el problema de la diferencia. Son palabras diferentes que remiten a universos diferentes. Somos diferentes, pero no tenemos que ser desiguales. Tenemos que ser desiguales entre el acceso a la sociedad, no tenemos que ser desiguales entre el acceso a la política, no tenemos que ser desiguales entre el acceso a la economía. Lo que sí somos diversos y esa diversidad tenemos que defenderla. Usted ha hablado que hace falta, sería muy positivo que se reconocieran las imperfecciones o los errores del sistema cubano. Ahora, dentro de Cuba se está fomentando mucho el periodismo crítico, el periodismo aún muy audaz, pero siempre el periodista profesional debe tener más o menos un límite dentro de sí mismo, ¿no? ¿Cuál es el límite ético? ¿Cuál es lo correcto? Ahora, ¿le daría un consejito a esos periodistas que quieren criticar para construir, pero no tampoco pasarse? Yo respeto mucho el periodismo joven que se hace en Cuba, conozco bastante de sus principales exponentes y de los que no son principales, digamos, sus exponentes, los leo porque me interesa mucho la voz que expresan sobre Cuba, la imaginación que muestran. Me parece que Cuba tiene muchos problemas con la prensa y no son necesariamente problemas de los periodistas, son problemas del sistema de la prensa que ya no funciona hace mucho tiempo y que no se ha cambiado. Y me parece que tiene que haber muchas más garantías de debate de la expresión pública de los periodistas en Cuba, no solo en sus blogs individuales, sino también en los sistemas de comunicación pública en Cuba, que deberían existir como sistema de comunicación pública, no solo del Estado, del gobierno. Entonces me parece que sí hay límites, pero también hay problemas que van más allá de ellos. Esos límites tendrían que ver siempre con sus propias convicciones, también tendrían que ver con lo que podemos plantear que puede ser un consenso nacional en términos de principios muy grandes, algunos de los cuales te he comentado. A mí me parece, y esto no tiene por qué parecer como excluyente, que hay compromisos muy fuertes en Cuba, en la Cuba actual, que tienen que ver con la sociedad civil, con el pueblo cubano, que tienen que ver como compromiso con la ampliación de la esfera pública, una esfera en la cual participen más, que se expresen más, que discutan más, que las asimetrías al acceso a la esfera pública puedan ser disminuidas, que no haya tanta asimetría de información que existe hoy. Y me parece que los periodistas cumplen una función también con eso, que es política, que es moral, que es profesional y que es bueno también pluralizar las sedes de las cuales se habla. Y no solo tiene mucha fama y buena fama y con razón la blogosfera, pero es muy, digamos que una sociedad como la cubana, con el precario acceso a internet y la precaria conectividad que tiene, no es lo más conocido. Lo que hace falta es mucha más comunicación entre los públicos distintos en Cuba y eso significa mucha más información ofrecida en los medios cubanos, medios que sean capaces de expresar otra vez la pluralidad de la que estoy diciendo. Y entonces yo te diría que tu pregunta la reformularía. Para mí es un problema de límites siempre, pero tiene límites no solo los periodistas, todo el mundo debería tener límites éticos, de convicciones y ideológicos también, ¿no? Pero no impuestos de una única manera de concebir las cosas, y menos cuando son periodistas de medios públicos, que sí deberían, me parece, recoger mucha más. La sociedad cubana ha cambiado mucho. No sé, yo aquí no he estado en Miami y no conozco Miami, no hablo de lo que no sé. Pero lo que yo conozco, que es Cuba, La Habana y partes de su sociedad, es una sociedad que se ha pluralizado mucho, que no hay que tenerle, nunca verla en bloque, que hay muchas generaciones distintas que tienen mucha vida dinámica dentro del país. Vida dinámica significa discusión, conversaciones
debate y que es muy empobrece mucho a la sociedad cubana verla como representada por uno solo de un bloguero o un profesor o un investigador. Yeah. Me parece que hay que atender mucho a las maneras distintas que tiene ella de expresarse. La música cubana se expresa mucho, el cine, el teatro, eso en el campo de la cultura, pero también escuchar a la gente, que la gente habla mucho y habla cada vez más, y me parece que es muy bueno que hable cada vez más. Sí. Y entonces, yo no me gusta dar consejos, de verdad. Los periodistas son personas que ya tienen su formación, tienen su profesión, son personas, son ciudadanos. Sus límites serían la ética profesional, las leyes cubanas. Bueno, Guanche, ¿me podría decir si usted cree que el nacionalismo revolucionario tiene futuro dentro de la Cuba de mañana? El nacionalismo Si revolucionario pudiera tener éxito. Es una discusión también que anda en Cuba, que anda fuera de ella. Es una palabra compleja. Le han llamado nacionalismo revolucionario, algo que ha tenido otros nombres en la historia de Cuba. Le han llamado nacionalismo radical, le han llamado nacionalismo popular. A mí me gusta mucho el nacionalismo cubano de los 40, que fue un proyecto de inclusión nacional muy grande. Bajo el manto del nacionalismo hablaban todos los sectores cubanos de la época, hablaban los negros, hablaban las mujeres, hablaban los hijos que llamaban naturales en la época, hablaban los maestros que buscaban que les pagaran salario, hablaban los científicos que querían crear institutos de medicina, hablaban los profesores, todo eso desde plataformas ideológicas muy diferentes, pero que podían concebirse con un manto nacionalista. Me parece que ese nacionalismo, como siempre también, era el proyecto también de clases específicas de situarse dentro de Cuba. Situarse dentro de Cuba después de una crisis del Estado oligárquico cubano en los años 30, básicamente 33, que no había tenido espacio esas clases burguesas, industriales, azucareras, y azucareras ya tenían mucho espacio, sino no azucareras básicamente, y que buscaron, con la crisis de aquel Estado del 33, después de la Revolución Popular del 30, buscaron una nueva fórmula política en Cuba. Esa fórmula política en Cuba llegó a la Constitución del 40. A mí me parece que ha sido muy mal leída en Cuba, por ejemplo, en las últimas historiografías, salvo excepciones muy valiosas, ha sido leída como un documento que no tuvo la gran importancia que realmente tuvo. Me parece que es el gran documento con el que cierra el ciclo revolucionario del 30 al 33. Me parece que deberíamos recuperarla mucho. Y cuando me hablan de nacionalismo, yo pienso en ese tipo de nacionalismo. Un tipo de nacionalismo que pensaba en los 40, en temas de independencia nacional, en soberanía económica, en temas de antiimperialismo. Es un nacionalismo que nunca renunció a la democracia política. La Constitución del 40 es una constitución tan democrática en lo social como democrática en lo político. Entonces nunca hay que ver el nacionalismo como opuesto a democratizaciones políticas, ni como comunidades nacionales que se cierran sobre sí mismas, excluyen a los que están fuera o tienen conflicto incluso con los que están dentro. A mí me parece una nación como un nacionalismo democratizador es una nación que se mira como un proceso que está en construcción permanente, que puede incorporar necesariamente las diferencias que van surgiendo en el proceso de esa construcción. Y eso se le puede llamar también nacionalismo. Significa que no es una entidad histórica cerrada, un hecho que está aquí y que es el mismo que se ha ido desenvolviendo en la historia del tiempo. A mí me parece que el nacionalismo cubano del año 1912, por ejemplo, es muy diferente al nacionalismo del 40 y probablemente sea muy diferente al nacionalismo de ahora, el que se puede defender ahora. Que se puede defender ahora hay que defenderlo en condiciones de una Cuba muy transnacionalizada, significa, con muchas diásporas en muchos lugares, no solo aquí en este país. Con lo cual, me parece que se puede hacer una apuesta por el nacionalismo, pero con esta cantidad de salvedades que se estoy haciendo, que no lo minimizan, sino que lo empoderan, porque lo democratizan, porque piden lealtad a cuestiones que puedan ser más trascendentales para los cubanos, que tengan que ver con sus derechos de ciudadanía y también con derechos de inclusión social y nacional. En ese sentido, me parece que el nacionalismo es muy defendible. Para no mencionarte todo el tema más espiritual de lo que llamamos la patria, ¿no? Que también, pero me gusta porque podemos entender por patria cosas muy diferentes y la patria históricamente ha sido cosas muy diferentes, no en Cuba, desde la antigüedad romana, con lo cual me parece que es mejor buscar pisos fuertes que puedan unificar significa unir en una plataforma. Esa plataforma puede ser la ciudadanía democratizada, puede ser el nacionalismo, porque no creo que compitan entre sí, creo que sí puede ser un proyecto que compartan cubanos. Ya. Entonces, para ya finalizarlo, entonces, ¿se siente optimista cuando piensa en el futuro de Cuba? Digamos, vamos a pensar si una década, por ejemplo. Dentro de una década, ¿usted cree que se va a sentir bastante satisfecho con el rumbo que está tomando la nación actualmente con todas estas reformas económicas y quizás posiblemente, como usted ha hablado, también descentralización en otros aspectos de la sociedad? ¿Se siente optimista? El optimismo es hace años, también el pesimismo.
Cuba cambió mucho en el siglo XX, cada 30 años cambiaba mucho. Cambió en 1901, cambió en 1930, cambió en 1959. Está cambiando ahora, está cambiando mucho. Desde fuera quizás no se vea, no se aprecie la calidad y la cantidad de los cambios. Cualquiera que vaya a Cuba sabe que no tiene nada que ver con los discursos típicos, históricos sobre Cuba. Y es una sociedad que se parece cada vez más al mundo. Los cubanos se parecen cada vez más a cualquier ciudadano del mundo. Comparten problemas con muchos países del mundo, tienen problemas propios, como en otros lugares tienen problemas propios. Esto significa que para mí está lejos ya, o cada vez se aleja más de hacer aquella excepcionalidad que elogiaban para lo bueno, criticaban para lo malo. Me parece que sí tiene que cambiar. Y yo quisiera, ya por optimismo, porque el optimismo al final puede ser peligroso, pero también es una tabla de salvación, porque también vivo en Cuba, viven mis hijos en Cuba. Y yo pienso que es útil mirar con limpieza al futuro. Limpieza significa con honestidad, significa mirar con esperanza y significa confiar también en los cubanos, ¿no? Los cubanos que quieran apostar por ese futuro, ¿no? Confiarse. Bueno, totalmente agradecida. No, muchas gracias por sus muchas palabras. gracias a ti. Es un placer. Espero que nos volvamos a ver. Yes. Gracias. Chao.